Bueno, esta es la función, una pequeña hojita con código de Visual Basic para aplicaciones llamada preesforzado, que les voy a mandar. Aquí damos clic en Alt y F11 para poder visualizar el código. Yo hice aquí, inserté un user form. En el user form inserté un comando. Esto ya lo sabían hacer, pero por si no lo sabían hacer, pues lo único que hice fue irme al menú insertar, user form, en este caso es el 2, y de la barra de herramientas arrastré un botón y al darle doble clic en el botón podemos escribir código en el evento clic del botón 1. Bueno, esto lo voy a eliminar porque eso fue lo que hice. Vamos a quitar el formulario 1 y le decimos que no lo exporte y nos quedamos con el que teníamos, que lo único que hice fue ponerle al formulario un botón, le doy doble clic al botón y aquí comienza la parte del código. Si le damos F8, comenzamos a correr paso a paso, nos aparece el cuadro de diálogo como lo vamos a visualizar. Damos clic en el botón 1 y comenzamos con la rutina. Lo primero que estoy haciendo es declarar una variable de tipo arreglo, una matriz que es de 0 a 3 elementos y de 0 a 1. Esto porque es donde vamos a meter las coordenadas X y Y de cada punto. Del ejemplo que teníamos, voy a dar a restablecer, voy a dar doble clic otra vez aquí, voy a dar paso a paso con F8 y vamos a recorrer otra vez. Lo que estamos haciendo es en esta variable meter 4 puntos, el índice 0 cuenta, es decir, iríamos desde el 0, el 1, el 2 y el 3. Por eso hay 4 puntos. Entonces tenemos los índices y tenemos también las variables o la matriz, el arreglo del 0 al 1. Esto porque tenemos la coordenada X en la columna 0 y la variable Y en la columna 1, perdón. Y bueno, aquí vamos recogiendo los datos, que en este caso son 0, 0, 0, 170, 45, 170 y 45,0. Bueno, esto es para poder ingresar nosotros los valores que teníamos de nuestro ejemplo. Tenemos ahora como dato que tenemos que ingresar es la carga muerta, la carga viva, el F'C del concreto, el Fy del acero de refuerzo, el FPU del acero de preesfuerzo, el Fpy, que es una fórmula, es 0.6 de FPU, el área de acero de preesfuerzo, que son 10 centímetros cuadrados, el área de acero en compresión, yo lo puse como ASPP, que no tenemos, puse 0, el módulo de elasticidad del acero, que es 190.000, el peso volumétrico del concreto, el módulo de elasticidad del acero, que es una función. En esa función hicimos una función llamada E, que ingresa como parámetro la resistencia del concreto. Esto porque brinca a la función E, recibe como parámetro la función, el F'C del concreto, le pregunta si es mayor de 250, si es mayor de 250 entonces el módulo de elasticidad es 15.100 por la raíz de F'C según el ACI, o podemos cambiar por el que tiene el reglamento. Pero cuando termina de ejecutar la función, el valor de E, como se llama la función, es asignado a la propia variable. Lo que quiere decir es que lo que salga de ahí se va a poner en la variable que nosotros digamos, que es en este caso 302.000. Tenemos una R como dato también, que es la pérdida de preesfuerzo. Tenemos la excentricidad, que son 60 centímetros. Tenemos la deformación máxima del concreto. Tenemos la
la deformación máxima del concreto, que es 0.203. Tenemos el factor de reducción por el coeficiente, que es 0.85 para ACI. Tenemos el área de acero, que es 7.62. Vamos a manejar una variable de precisión que va a ser la que va a compararse para poder saber si llegamos a encontrar el eje neutro. Tenemos la altura, luego proponemos una C1, que yo puse ahí 43 arbitrariamente. Pude haber hecho la operación de H entre algo para que me diera un primer valor. Y luego mandamos toda esta información, o operamos con todo esto en una función que se llama calcular. Al entrar a la función calcular podemos ver que calculamos PI con la fórmula PE, el área del concreto, que lo toma de una función que se llama área y que recibe como parámetros todos los puntos. Al entrar a la función de área tomamos este pequeño ciclo y esta fórmula, aquí okay. Vamos a detenerlo un poquito. Bien, vamos a hacer un recorrido rápido por esta hoja de cálculo que tiene una macro para hacer los primeros cálculos para la revisión de una viga de concreto reforzado. Vamos a utilizar esta hojita de cálculo que les voy a enviar. Vamos a pulsar Alt y F11 al mismo tiempo. Con esto nos vamos a llevar a el código fuente que tenemos por aquí escrito. Vamos a ver que lo que yo hice fue insertar un formulario. Si no recuerdan cómo insertar un formulario, es relativamente sencillo. Nos vamos a menú insertar y le damos user form. Les va a aparecer una cosa como esta, este formulario de usuario. Y lo que hice fue agregar un botón. Si no recuerdan cómo hacerlo, de aquí del cuadro de herramientas podemos jalar el botón y listo. Ya lo tengo yo agregado. Si lo doy doble clic al botón, vamos a tener por aquí un pequeño código que vamos a utilizar para hacer las funciones. Para poder hacer un recorrido paso a paso, vamos a tener que, estando en el código aquí de este lado, me voy a regresar un poquito aquí en el formulario, doble clic en el botón y bueno, tengo aquí un par de variables y ahorita van a ver por qué las necesitamos. H es el peralte de la viga, C1 es la altura propuesta del eje neutro. Bueno, vamos a darle F8 para hacer paso a paso. Nos va a aparecer la ventanita esta, el formulario. Vamos a darle clic al botón y vamos a seguir dándole F8 para que vaya avanzando cada línea. H es igual a 170, es la del peralte. C es una propuesta del eje neutro y nos pasamos a la función calcular. Al pasar a la función calcular, lo que hacemos es primero declarar una variable de tipo arreglo, que es donde vamos a guardar las coordenadas X y Y de cada punto de nuestra sección que estamos haciendo. En este caso tiene un subíndice del 0 al 3 y del 0 al 1. Del 0 al 3 esos son los renglones, quiere decir que tengo 4 puntos, el 0 también cuenta como un punto, y tengo 2 columnas, el 0 también cuenta como una columna. Entonces las coordenadas que tengo son 0,0, 0, 170, 45, 170, 45,0 son las coordenadas que tenemos de puntos. Entonces, bueno, ahí les vamos asignando los valores, vamos tomando la carga muerta, la carga viva, la resistencia del concreto y todas las variables que aparecen aquí. Aquí, para el caso del módulo de elasticidad, hicimos una función por separado que calcula el módulo de elasticidad en función de la resistencia a la compresión del concreto. Es decir, hacemos una función que se llama E, que era para el módulo de elasticidad. Bueno, entra a la función el valor de la resistencia a la compresión y operamos con este valor. Decimos entonces que si el F'C es mayor o igual que 250, entonces E, o el módulo de elasticidad, es 15.100 por la raíz de F'C. Si no, es 8.000 raíz de F'C.
al darle F8 vamos a seguir adelante. Como el FC es 400, entonces es mayor que 250 y entra en esta parte del código, asigna lo que está en esa operación al módulo de elasticidad y sale de la función. Cuando salgo de la función, la función te va a regresar lo que vale E, entonces lo podemos asignar a una variable. Yo le puse aquí módulo de elasticidad, que son 3002. Entonces ahora asignamos las pérdidas, que es R igual a 0.85, le asignamos la excentricidad, asignamos la deformación máxima del concreto y bueno, varias variables aquí. Tengo una variable que se llama precisión, que es con la que vamos a comparar la diferencia entre la tensión y la compresión, y comenzamos con los cálculos tal cual vienen en el ejemplo que estamos trabajando. Es el PI, que es 0.7 por FPU por el ASP, el paso 1, el paso 2 es PE, es las pérdidas por el PI, que ya teníamos como dato también. Y luego viene otra función, una función que yo llamé área, y que está en función de los puntos que nosotros estamos ingresamos en esta parte del código, es decir, las coordenadas de la sección que estamos trabajando. Al darle F8 nos brinca la función área y comienza a hacer una iteración en función de los puntos. Lo que me regresa justamente es el área. Aquí tengo, son 7650. Luego vamos a calcular el momento de inercia. Ese es el primer momento de inercia. Hace el cálculo, por aquí tenemos ya una formulita definida con respecto al eje X, con respecto al eje Y, igual el momento alrededor, momento de inercia alrededor del eje. Luego calculamos el centro de gravedad, el cual es el momento que habíamos calculado, que era el momento estático, que está en función del número de los puntos y el área de concreto que ya habíamos calculado. Entonces, en este punto la función va a brincar a una función que se llama MY y que está en función de los puntos. Lo que yo le voy a meter son los puntos, entonces va a brincar a MY, va a calcular el momento estático alrededor del eje Y, luego lo va a dividir entre el área y eso me va a dar el punto centro de gravedad. Después lo hacemos lo mismo pero con Y ahora va a brincar una función que se llama MX. Si le doy F8, brinca la función MX, aquí está, es MX, y lo que va a hacer es calcular el momento estático con respecto al eje X. Luego hace lo mismo para el eje Y. Okay. Luego calcula el módulo de sección, que no es más que la inercia entre la coordenada de la gravedad. Para el módulo de sección en Y es lo mismo, pero con una inercia en Y. Calculamos el radio al cuadrado con respecto a los ejes centroidales, que es un formulazo ahí. Y tenemos ese mismo, pero con respecto al eje Y. Ahora calculamos el SPP, que es una función también. Entramos a la función, dice que el FPE es P entre AS por el módulo de elasticidad del acero. Recibe como parámetros la P, la ASP y el módulo de elasticidad. Entonces con esto calculo el FPE, que es el 5.91 por 10 a la menos 3. Y bueno, tenemos aquí varias funciones definidas para cada uno de los cálculos que habíamos estado considerando. Vamos a brincarnos varias de ellas. Ahí tenemos las formulitas. El código lo pueden ver directamente en el archivo que les voy a mandar. Y bueno, tenemos una función que yo llamé ABC, que es donde vamos a guardar los datos de A, de B y de C para entrar en las gráficas de Matok en función del grado de acero que estamos considerando. Yo le puse grado de acero 270 como es el ejemplo. Viene de la parte de arriba de la función donde estábamos, y bueno, utilizamos una instrucción que se llama select case. Selecciona el caso en el que el grado sea 270. El primer caso es que sea 270, entonces entra en esta parte del ciclo. Si hubiera sido cable 1 o como 250, ejecuta la parte correspondiente de cada cálculo y asigna las variables en un tipo array, que es un temporal. Yo lo marqué como temporal y me recoge los valores de A, de B y de C. Entonces salgo,
asigno esa temporal al nombre de la función, que es ABC, para que la pueda regresar, y salgo de la función. Tengo A, tengo B y tengo C. Okay. Aquí tengo A, .0151, B es 110.8 y C es 844.9. fpx es una función que depende de una pequeña fórmula. Recuerden que yo estoy brincándome de función en función. Ahora la función a la que va a brincar es a una función que se llama fpx, que es donde estoy ahorita ejecutando el código. Ejecuta este cálculo, que es la fórmula de Matlock, y lo que me va a regresar es justamente eso, el fpx. Ese fpx lo dejamos guardado en una variable. Luego utilizamos el beta 1, que es la función b1. Igual tomamos la fórmula, la evaluamos y regresamos a la función de beta 1. Tenemos una AA, que es una área que estamos ahí calculando. Damos F9, brinca la función, es beta 1 por C, que es el AA. Y luego el área de compresión, que es B por AA. Este cálculo es muy sencillo, son puras formulitas. Por aquí yo tenía alguna otra comparación. Aquí estábamos tomando B, en este caso B es la B que nosotros tenemos por acá, que en este momento vamos a tener que cambiar el nombre de la variable porque ya tenía una asignada a B. Bueno, en este caso pues vamos a seguir. Bueno, no podemos seguir porque el área de compresión es 0. Bien, vamos a detenerlo aquí un poquito, vamos a darle stop y vamos a regresarnos a esta línea de código. F8, voy a dar OK, el botón, voy a brincar a la función calcular y el único cambio que hicimos fue quitarle el comentario a B para que fueran 45, asignada como valor a B 45, que es la base que nosotros tenemos por ahí. Si nos brincamos hasta el final de las funciones, esto ya lo habíamos repetido, habíamos llegado originalmente hasta aquí. Si yo le doy clic derecho, puedo decirle que ejecute hasta el cursor y ejecuta todo hasta aquí. Entonces el AA, el B, que son 45, entonces el área de compresión son 1478 y entramos a una función que se llama fuerza de compresión 1, que es la parte de compresión del concreto. Entro a la función, calculo FP1, que es beta 2 por FC, por el área en compresión. Luego entro al FC2, que es el área de acero de refuerzo, por el FY, en el área de compresión. Tenemos la tensión, que es ASP por FPS, que es para el acero de refuerzo. Y tenemos el acero de tensión normal, que es AS por FY. Luego nosotros hacemos la verificación. Decimos que CC es igual a la fuerza de compresión 1, que está debida al concreto, más la fuerza de compresión 2 debido al acero. Damos F8, calculamos las tensiones son la parte del acero de preesfuerzo en tensión y la parte del acero de refuerzo en tensión también. Luego hacemos una diferencia para conocer cuál es el límite que estamos teniendo. Nosotros tenemos una diferencia de 298.522.5, considerando las fuerzas de tensión y compresión. Ahora, como si la diferencia fuera menor, entonces ya tenemos que la precisión, ya tenemos la solución. FPX es la solución que habíamos encontrado. Y si no, entonces tendremos que verificar que C sea mayor que T. C es de 502.823 y la tensión es de 204.301. Como esta C es mayor, entonces a la que teníamos de C vamos a quitarle la mitad de eso en la función calcular, es decir, va a entrar solito a la misma función calcular. Entonces estoy llamando a la función calcular dentro de la función calcular y a eso se le llama recursividad. Hacemos la evaluación, volvemos a iniciar. Como ven ahora, la C que habíamos propuesto originalmente era de 21.5
es ahora de 21.5 cuando originalmente nosotros habíamos metido 43. Estoy tomando la parte de la ecuación que había yo mencionado. Bien, voy a pasarme hasta aquí, voy a ponerle un símbolo con F9 para poner un breakpoint, que es un punto en donde se va a ejecutar el código que está en esa función. Entonces yo le puedo dar play y se va a detener automáticamente ahí. Entonces ahora la tensión, la compresión tiene un valor, la tensión tiene otro valor. Vamos a verificar, no es menor que la precisión, entonces hay que sumarle la mitad de la mitad. Y bueno, podemos continuar así. El programa lo va a hacer un montón de veces. Tenemos el sí, lo va a volver a hacer. Y bueno, esto lo va a intentar hacer un montón de veces hasta que la diferencia sea 100. Y vamos a continuar, vamos a terminar con esta pequeña introducción. A ejecutar hasta el cursor, vamos a quitar el punto. ¿Qué va a pasar cuando llegue al cálculo? Entonces el FPX lo habremos alcanzado. Yo puedo seguirme por aquí. Regresa una vez más a los datos, a calcular el modo de elasticidad. Le voy a dar play para que ya lo podamos tener. Más adelante en el código, digo, ese es el código más esencial. Ese es el código más esencial que tenemos. Lo voy a detener por un minuto. Voy a regresar al código en el comando 1 y voy a indicarles por aquí. Ya pasé todas estas funciones que habíamos visto, inclusive la función FPX. Y bueno, lo que se trata es asignar las mismas propiedades que calculaste en el paso anterior e irlas aumentando. Aquí están igual varias funciones, y lo único que voy a hacer es que cuando la diferencia sea menor que la precisión que nosotros habíamos considerado, pues entonces ejecutamos esto, que es el FPX, y bueno, y el F y la posición de C1, que es el eje neutro. Nosotros corremos el programa, va a hacer todo esto. Si no se cumple la condición, se va a volver a llamar a sí mismo, va a hacer todas estas operaciones, se va a preguntar esto, y si no se cumple va a estar haciendo muchas vueltas hasta que la diferencia sea igual a la precisión. De hecho aquí lo tenemos, ¿no? La diferencia sea menor o igual que la precisión. Bien, vamos a darle otra vez play, vamos a darle OK, y bueno, yo aquí recopilé un par de propiedades que hemos calculado, que es el FPX y el eje neutro, que son 1742. Si tienen alguna duda, igual y podemos comentarlo. Si tienen alguna idea de cómo ingresar los datos, es decir, estos datos, vamos a poner stop para que se detenga, es decir, estos datos que están en la función clic del botón 1, que son estos dos, h y la distancia de C1, que es 43. Independientemente de eso, tenemos que ver cómo está funcionando el código, ¿no? Yo tengo por aquí teníamos también en la función calcular, pues una diferencia máxima. En cuanto se cumpla, pues vamos a tener esa parte de la revisión. Les decía, yo estoy metiendo aquí coordenadas de puntos, y estos van a generar el polígono. Entonces creo que esto sería básicamente todo. No tenemos ningún problema, y bueno, esperemos seguir